Bienvenidos a la videoclase sobre la conducta de ingesta que integra el programa de la asignatura Psicología Fisiológica que se imparte en segundo curso del grado en Psicología de la UNED. En esta primera parte de la videoclase veremos los 3 primeros epígrafes y los 2 primeros apartados del epígrafe 4, por tanto hablaremos sobre la homeostasis, las características generales del metabolismo y las señales periféricas que determinan el comienzo y la finalización de la ingesta. El objetivo fundamental de la clase es dar una visión general sobre el tema. Yo contemplaré algunos aspectos y algunos detalles, pero eso no quiere decir que lo que yo no mencione no es importante. El temario del tema entra completo y con excepción de los cuadros. Los cuadros son explicativos, no forman parte no son materia de examen, pero sí se recomienda su lectura porque explican y completan el texto del tema. El objetivo fundamental del tema, al estudiar la conducta de ingesta, es conocer cuáles son los mecanismos que están regulando el inicio y el cese de la ingesta y conocer también cuál es su funcionamiento para saber también por qué se producen los trastornos alimentarios. Pero antes de eso es importante conocer también algunos conceptos generales que nos van a ayudar a contextualizar luego todo lo que vayamos aprendiendo a lo largo del tema. La homeostasis es uno de estos conceptos generales. Este término fue acuñado por Cannon a principios del siglo XX y venía a matizar otro que previamente había dado Claude Bernard a finales del siglo XIX. En realidad, ambos investigadores lo que pretendían era explicar ese equilibrio interno dinámico que debe mantener el organismo para que sus procesos fisiológicos se realicen de una manera óptima. Pero, claro, la actividad de los organismos se desarrolla en un ambiente que es un ambiente cambiante. Por tanto, es fundamental para un sistema eficaz contar con algún centro que sea capaz de detectar esas variaciones y que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que esos procesos fisiológicos se realicen dentro de esos límites. Ese centro es el cerebro. El cerebro está recibiendo todas estas variaciones del ambiente a través de sus receptores y le está poniendo en marcha esos mecanismos compensatorios a través del sistema neuroendocrino para que los procesos fisiológicos internos se puedan desarrollar dentro de esos límites. Esas constantes vitales tienen que estar dentro de unos valores determinados para que el organismo pueda desarrollar su actividad con toda normalidad. El otro aspecto general que es necesario conocer es cómo se produce la fisiología de la ingesta. No es necesaria conocerla en un gran detalle, en el libro se expone en sus características más generales. Un organismo eficaz a la hora de tener una conducta de ingesta y a la hora de ingerir esos alimentos que encuentra disponibles sería aquel que es capaz de asimilar todo lo que ingiere en un momento, pero también es capaz de almacenar toda esa energía que en un momento determinado no puede asimilar y consumir. Y eso es lo que ocurre con el sistema de la ingesta en los organismos. En esta tabla se puede observar cuáles son los nutrientes que se ingieren a través de la dieta, cuáles son los compuestos que utiliza finalmente la célula, cuáles son las funciones de los nutrientes y la forma de almacenamiento. La numeración de las figuras corresponde a la numeración del libro, por eso en ocasiones no van seguidas una detrás de otra, porque he elegido algunas las que he creído más representativas. A la hora de estudiar el proceso de la digestión es importante tener en cuenta dos datos que son clave. Primero, que el nutriente y el combustible que utiliza el organismo es la glucosa. Y segundo, que para que la glucosa sea asimilada por las células es necesario la presencia de insulina. Pero también teniendo en cuenta que el cerebro escapa a esta regla, el cerebro es una excepción. Las neuronas del cerebro pueden utilizar la glucosa sin necesidad de que la insulina esté presente, porque el cerebro necesita un aporte de glucosa continuo. Cuando describimos cuáles son las fases del proceso digestivo, se suelen separar en sus dos fases más claras, la fase de absorción y la fase de ayuno. La fase de absorción hace referencia al momento en el que estamos ingiriendo los alimentos y la fase de ayuno hace referencia al periodo entre estos momentos en los que se está produciendo la ingesta.
Durante la fase de absorción, es decir, cuando estamos comiendo, los niveles de glucosa empiezan a subir y estos altos niveles de glucosa hacen que el páncreas secrete insulina. Insulina que cumple dos funciones. Por una parte, la que previamente decíamos de permitir a las células asimilar esa glucosa y por otra parte permite convertir la glucosa en glucógeno en el hígado de tal manera que queda almacenado. En la fase de ayuno, que es la fase, como hemos dicho, entre las comidas, los niveles de glucosa están más bajos, han descendido, y también los niveles de insulina. Esto es una señal para que el páncreas secrete glucagón, otra hormona que lo que hace es promover la conversión del glucógeno a glucosa, de tal manera que en estas fases de ayuno, cuando no hay incorporación de alimentos al organismo, la glucosa queda libre para que el cerebro pueda disponer de ella, porque ya habíamos dicho que el cerebro necesita un aporte de glucosa constante. Por tanto, nos enfrentamos a un sistema que es un sistema muy eficaz, que es capaz no solamente de asimilar los nutrientes y convertirlos en el combustible y los combustibles que son necesarios para reponer la energía del organismo, sino que además es capaz también de que lo que no es capaz de asimilar en ese momento, guardarlo en sus almacenes a corto y a largo plazo. En realidad, la conducta de ingesta se puede expresar de una forma sencilla y responde a un mecanismo sencillo. Es un mecanismo de retroalimentación negativa en el que cuando el organismo necesita aporte de energía, lo que hace es alimentarse para reponer esa energía que necesita y, por otra parte, al contrario, cuando esa energía se ha repuesto, la ingesta cesa. Pero sabemos que este no es un mecanismo tan sencillo porque hay muchos factores que están influyendo en que la ingesta se inicie y hay otros, claro, que están influyendo en que la ingesta cese. Nos referimos a las señales periféricas que regulan el inicio de la ingesta, señalando que son señales periféricas porque son externas al sistema nervioso central, pero dentro de estos factores periféricos, de señales periféricas, tenemos factores externos, que son los que provienen desde fuera del organismo, y factores internos, que son los que se producen dentro del organismo, pero, como decimos, fuera del sistema nervioso central. Entre los factores externos, pues tenemos los ambientales, la disponibilidad de alimentos va a marcar, por supuesto, el inicio de la ingesta. Y luego los ritmos circadianos, por ejemplo, en los seres humanos las pautas alimenticias están establecidas. Tenemos unas horas de comer a las que nosotros nos sentamos y comemos. No siempre con la misma sensación de hambre, no siempre comemos lo mismo, lo cual de nuevo responde a esa situación de que no únicamente para reponer energía comemos ni se justifica la cantidad de alimentos que ingerimos. Los aspectos sociales son también muy importantes. Sabemos que la comida forma parte de esas relaciones sociales, todas las celebraciones tienen por medio una comida y en estas situaciones se suele comer más y además se suele comer más de alimentos que son más ricos en grasas y más ricos en azúcares. Por otra parte, los factores sensoriales, el olor, el sabor, la presencia de los alimentos, indudablemente de alimentos que tienen mejor olor, un sabor más apetecible y una mejor presencia, de esos alimentos se tiende a consumir mucho más. El fenómeno de la saciedad sensorial específica viene a regular un poco esta situación de que ese valor apetitoso de los alimentos haga que se ingiera en exceso alimentos apetitosos, porque explica esta saciedad sensorial específica como conforme se va comiendo de un alimento que supone que es un alimento apetitoso, conforme se va ingiriendo, pues ese valor tan apetecible va disminuyendo con el tiempo. En cuanto a las señales periféricas que regulan el inicio de la ingesta, y ya refiriéndonos a los factores internos, son sobre todo los factores digestivos. Cuando los investigadores empiezan a pensar que debe haber alguna señal de dentro del organismo que vaya a señalar que es necesario el inicio de la ingesta, cuando las demandas de energía del organismo ya son urgentes, lo que pensaron fue, si el principal combustible de las células es la glucosa, pudiera ser que este compuesto y sus niveles, más altos o más bajos en momentos determinados, fuera el que desencadenara el inicio de la ingesta o el cese cuando esos niveles fueran altos.
Y eso es lo que propone Meyer en el año 1953 mediante su teoría glucostática. Dice exactamente eso, dice un incremento o descenso de los niveles de glucosa van a constituir la principal señal para que el cerebro desencadene los mecanismos correspondientes al cese o al inicio de la ingesta. A favor de esta teoría hay muchos datos, se pueden consultar en el tema, esos son toda la información que vosotros tenéis que aprender. Yo aquí traigo una y es el descubrimiento de que en el hipotálamo, que como veremos posteriormente son los núcleos que están regulando la ingesta, en el hipotálamo existen unas neuronas glucosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que responden y son sensibles a los diferentes niveles de glucosa. Está aquí, los tres núcleos están señalizados y se ha hecho el dibujo de manera que la intensidad del color de estas neuronas vaya disminuyendo conforme las estructuras se van alejando del tercer ventrículo. Esto es así porque no todas las neuronas son glucosensibles dentro de estas estructuras, se ha visto que un porcentaje de ellas lo son. Y como decía, se ha disminuido la intensidad porque también se ha comprobado que cuanto más cerca están del tercer ventrículo situadas estas neuronas, más intensidad y más sensibles son a los niveles de glucosa, puesto que están más cerca de la fuente de entrada de la misma al cerebro. Con todo y con eso, a pesar de que muchos datos avalan la teoría glucostática, también se comprobó que no todos los datos estaban de acuerdo con que la glucosa fuera exactamente la señal que desencadenara por ella misma el inicio de la ingesta. Sí es cierto que cuando las reservas del organismo y los niveles de glucosa son muy bajos, sí que esos niveles están desencadenando y están proporcionando una información muy importante, pero pronto se vio que había otras sustancias y se empezó a pensar en péptidos o señales que pudieran venir del sistema gastrointestinal. La grelina fue a finales de la década de los 90 del siglo pasado. La grelina ha sido ese péptido que se ha comprobado que tiene un efecto sobre el inicio de la ingesta muy importante. Son muchos los datos que avalan este efecto y esta actividad de la grelina, y aquí, bueno, pues simplemente como muestra la representación de un estudio en el que se comprobó que la inyección intraperitoneal o intracerebroventricular promovía el inicio de la ingesta, como decía anteriormente. Bien, esto en relación a las señales periféricas que regulan el inicio de la ingesta. Lo que hemos visto, ya acabamos de ver, la presencia de un péptido. A lo largo del tema nos vamos a encontrar con esta denominación, orexígeno y anorexígeno. La grelina es un péptido orexígeno, son sustancias orexígenas aquellas que promueven el inicio de la ingesta. Y como en la orexina hay otros péptidos más que iremos viendo a lo largo del tema. Anorexígena, por el contrario, es la sustancia que lo que hace es incentivar el cese de la ingesta, y entre los anorexígenos también tenemos otros representantes que iremos viendo a lo largo, como digo, a lo largo del tema. Vamos ahora a ver cuáles son las señales periféricas que regulan el cese de la ingesta. Lógicamente, cuando comienza la ingesta, llega un momento en el que ya se ha asimilado y se ha repuesto la energía necesaria y los almacenes están de nuevo otra vez completos. Tiene que haber señales que estén promoviendo el cese de la ingesta. El péptido colecistoquinina es uno de los primeros que se identifican, está secretado por el intestino delgado y actúa sobre el núcleo del tracto solitario y tiene un potente efecto anorexígeno, indica el cese de la ingesta. A partir del núcleo del tracto solitario, como veremos luego, se comunica con las regiones más centrales que controlan la ingesta. Pero además de esta colecistoquinina, otro autor, a la vez que Meyer proponía que en el año 1953, como podéis ver, que un incremento descenso de metabolitos en sangre que pudieran correlacionar con esos depósitos grasos del organismo, también podrían constituir una señal para el cerebro de que la ingesta debería cesar, y podría desencadenar esos mecanismos para que el organismo cesara la ingesta. Efectivamente, hay dos, la insulina y la leptina son las dos señales de adiposidad que se sabe
que cumplen con esos criterios de adiposidad. Y de los dos, la leptina ha sido sin duda el más estudiado y el que, en relación al cese de la ingesta, y el que datos más claros ha proporcionado en este sentido. La leptina se descubre a mediados de la década de los 90 del siglo pasado y se descubre porque se observa que en una cepa de ratones la mutación de un gen al que llaman OB, produce una gran obesidad en estos ratones. La conclusión era: si la mutación del gen está produciendo esta obesidad, probablemente la proteína que está sintetizando ese gen sería la responsable de esta obesidad. Sería una señal de saciedad, es decir, al no tener esa señal de saciedad, los animales seguirían comiendo y presentarían esta obesidad. Efectivamente, la leptina es una señal de saciedad y se ha estudiado mucho, y sobre todo en relación con la obesidad, como veremos luego cuando hablemos de los trastornos alimentarios. Lo que hemos visto hasta aquí es que para el inicio de la ingesta, para señalizar el inicio de la ingesta y para señalizar el cese de la ingesta, el organismo no se vale de un único péptido orexígeno que sea el que señale el inicio, o de un único péptido anorexígeno que señale el cese. Lo que estamos viendo son sistemas o péptidos diferentes que se están complementando y fortaleciendo la acción unos y otros, porque cuando estudiamos este tema, lo que no hay que olvidar es que la conducta de alimentación es una conducta determinante para la supervivencia de los organismos. Evolutivamente y adaptativamente, disponer no de uno, sino de varias vías por las cuales el cerebro puede poner en marcha los mecanismos de inicio de la ingesta y a la vez de cese, es un sistema mucho más garantista sobre la supervivencia de los individuos. Y con esto terminamos esta primera parte de la videoclase. Muchas gracias por su atención.